Muy buenas tardes, don Carlos. Aquí estoy escuchando toda la sarta Oye, de primera, sandeces que hay. ya te digo, primera pregunta que se me pasa a mí por la cabeza. Vamos a ver, si en base a la ley de memoria democrática, que solamente permite que se enseñe de determinada manera y que se investigue de determinada manera X periodos de la historia, pero por ejemplo no con lo que ocurrió con toda la etapa, que yo creo que ya es bastante descriptivo, el nombre que ha cogido entre los historiadores, la etapa del terror rojo. O sea, con ese nombre que todo el mundo se vaya imaginando de qué estamos hablando, especialmente entre el 33 y el 36. República, bandas de pistoleros, asesinatos, esperando a la salida de las iglesias para coger a gente que salía de misas, paseillos nocturnos, un líder de la oposición, Calvo Sotelo, sacado por escoltas privados del Partido Socialista, en concreto de Indalecio Prieto, sacado, asesinado, pistoletazo en la cabeza, etc, etc, etc. Bueno, eso no se puede enseñar y no se puede comentar como yo lo acabo de hacer. Evidentemente a mí me da olímpicamente lo mismo, ¿vale? Pero sin embargo sí se puede contar todo del otro lado y solamente con una versión. Pero en base a esa ley, además, según ellos, se dignifica todo porque puedes exhumar los cuerpos que quieras. Digo yo, se me pasa a mí por la cabeza, Alfonso X el Sabio era un demócrata, Carlos I era un demócrata, los reyes católicos eran demócratas, si no son demócratas, son dictadores, ¿no? Vale, pues si son dictadores, ¿van a sacarlos a todos? O sea, ¿qué sustento legal real o qué fundamentación jurídica real hay, Fernando, para hacer lo que están haciendo, independientemente del juicio que tengan? Oye, que sí, un dictador, sí está clarísimo, vale, pero a partir de ahí, ¿usted se considera con derecho de sacar a todos los que no son demócratas? Pues nos vamos a quedar, vamos, no va a haber una tumba en un cementerio. Pero a todo esto, Carlos, habría que decir a tus televidentes y a tus seguidores lo primero que ya se empezó en su momento cuando decías tú, señalabas lo del tema del periodo del 31 al 36, es que las desamortizaciones de Mendizábal ya empezaron lógicamente a expropiar los bienes de la Iglesia. Pero aquí hay un factor coadyuvante que es determinante, ¿no? Que es desde que Zapatero ya empezó a iniciar la diferenciación entre las posibles cunetas que había en una carretera. Y cualquier carretera tiene dos cunetas. Lo que es desde luego desastroso, y sobre todo no habrá cosas más importantes que ahora mismo acometer al país, que está sumido en una auténtica crisis, que el empezar ahora a levantar o exhumar cuerpos o cambiar la descripción de un cementerio católico a un cementerio civil me parece un escarnio absolutamente todo. No obstante, hay un artículo, el artículo de la ley de memoria esta que han aprobado por el artículo 33. En el artículo 38.1 habla de que prohíben la exaltación de cualquier, a nivel personal, a nivel colectivo, de cualquier acto que recuerde a la guerra civil o cualquier determinada acción bélica del ejército franquista. ¿Y dónde está la prohibición del señor Marlaska como Ministerio del Interior, como titular del Ministerio del Interior, de prohibir la exaltación de los terroristas que han sido condenados? No está en ningún lado, ¿verdad? Y eso no es memoria democrática, eso es memoria... Pero además, fíjate, Fernando, con lo que estás contando, fíjate, y decía Carmen, mientras estabas tú hablando, y es verdad, y dice, y los que exaltaron y pidieron llegar hasta la guerra en el otro bando, es que eso ocurrió. Es que el Partido Socialista, desde el 33 hasta el 36, el Partido Socialista, porque ahí no existía PP, ahí no existía Vox, ahí no existía... Hombre, sí que existía Esquerra y sí que existía PNV. Qué curioso, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que no se acuerdan de que sacaba el señor Indalecio Prieto, sacó un arma automática en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. No se acuerdan de eso. Porque es que no hay nada peor que sesgar la historia. Entre el 33 y el 36 era rara la semana en la cual no pidieran armarse a la población de izquierdas para que lo que habían perdido en las elecciones del 33 se convirtiera en un poder de izquierdas. Y lo decían abiertamente, y decían, y si no se nos hace caso, llevaremos el país a una guerra civil. Es que lo decían. Pero ¿y eso no es exaltación? O sea, ¿no es suficiente exaltación secuestrar a Calvo Sotelo, llevárselo y asesinarle? ¿Eso no es exaltación de nada? Lo que pasa es que, claro, que no hay nada peor que sesgar la historia realmente de cómo ha sido. Y estos no tienen nombre, son capaces de hacerlo. Y además de hacerlo y de llevarlo de facto. Es decir, que ahora mismo tengamos que aguantar que existan todavía determinadas estatuas y cartel de conmemoración a la Pasionaria o a Indalecio Prieto, y siguen ahí. O sea, decir que son tan descarados, es que les da exactamente lo mismo.
Y como tampoco existe en la parte de la oposición nada que sea firme y contrario a todo esto, Carlos, pues es el cuento de nunca acabar. Bueno, fíjate, Y lamentablemente va a seguir así. El caso de Companys firmó 8.000 sentencias de muerte. Y Carrillo 5.000 Y para tiene Cuello de Jarama. actos Y Carrillo permanentes de exaltación. y Santiago Carrillo 5.000, más de 5.000 autorizaciones al fusilamiento. ¿Qué me dices de Y esto? Largo Caballero ordenó 6.000 asesinatos en Paracuellos. Pues ya me dirás. Y tienes Ahora, calles, monumentos, placas, tienes de todo. en cambio, pues hay que hacer alabanza de que se ha exhumado el cuerpo de Quepeo de Llanos, que independientemente de lo que hiciera en una guerra, porque es una guerra, aunque fue fratricida y es horrible hablar de esto, pero deberíamos contar todo, ¿no? Deberíamos contar la realidad de los fusilamientos que ha habido, de todo lo que se ha expoliado a la Iglesia y de todos los fusilamientos que ha habido a los religiosos. Y fíjate, hay un hecho que es curioso. ¿Dónde se ha visto en algún momento alguna imagen del ejército nacional haciendo burlas a cualquier asesinado, a cualquier fusilado, a cualquier muerto del bando contrario? En ningún lado. En cambio, del ejército republicano sí, que se han visto monjas y se han exhumado cuerpos de sacerdotes, en fin, un verdadero, pues eso, es horrible. Es Fernando, como sacar... ¿qué capacidad de actuación tienen las familias? Porque esto tiene toda la pinta, a medida que este gobierno va destrozando cuestiones económicas, cuestiones ideológicas, cuestiones de justicia, cuestiones de protección de derechos, lo pretende tapar mediáticamente con exhumaciones, con lo cual yo tengo la sensación de que estamos en temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4 y hasta que termine esto. ¿Qué capacidad de actuación tienen las familias? Me refiero a de los más famosos, como pueden ser Familia Milás del Bosch, Familia Queipo de Llano, o el resto de personas que yo comentaba antes. Ahora se va a declarar que toda la zona de cementerio del Valle de los Caídos tiene que ser declarado cementerio no religioso, no católico. Todas las familias que quieran mantener los cuerpos, los restos mortales de sus familiares en un cementerio católico van a tener que exhumarlo, asumir los gastos, llevárselo a un cementerio que no sea religioso. ¿Qué capacidad tienen o qué derecho o qué leyes pueden invocar para intentar frenar este tipo de exhumaciones, Fernando? Lo primero, los municipios donde se encuentren situados esos cementerios. Date cuenta que el cementerio, aunque sea de carácter católico, tiene naturaleza católica, es administrado directamente por la administración, entiendo, municipal donde se encuentre. Es decir, en el caso, por ejemplo, del cementerio de Aravaca, es un cementerio público. Es un cementerio público, pero el carácter o la naturaleza que tiene ese cementerio, lógicamente, lo primero el municipio y lo segundo la familia, oponerse lógicamente a la exhumación de determinados cuerpos cuando la familia no quiere o no está dispuesta a tener que exhumar el cuerpo de su... Porque si está tranquilamente y entregado ahí, ¿por qué lo va a tener que exhumar? Es decir, lo que pasa es que en este caso, como entiendo yo, aunque hay una ley, la ley se aprobó, bueno, de la forma que se ha aprobado, de memoria democrática, de esta forma, a través de decreto, como hacemos todo en este país, de este gobierno, pues es evidente que va a costar Dios y ayuda el tratar de oponerte a una exhumación de un cadáver que llevaba enterrado más de 50 años, Carlos. Y la administración pública entiendo que no va a estar por la labor, en muchos de los casos, en favorecer que se revoque la posibilidad de poder exhumar el cuerpo. Pero lo primero, yo creo que entiendo que el municipio donde está el cementerio situado debe ser, lógicamente, el primero que se debe señalar o posicionar. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches.